Hola chicos, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la Red Educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. En esta nueva clase estudiaremos el golpe de Estado de 1973 y sus interpretaciones, siendo la cápsula 7 de la unidad 2. Este contenido pertenece al tema 3 de la lección 10 de tu texto de estudio, de la movilización al quiebre de la democracia en Chile, el cual puedes encontrar entre la página 186 y 191 de tu texto de estudio. Antes de comenzar con la clase, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y por supuesto su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde sus casas. Si ya tienes todo listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Y como siempre, aprovechamos de recordar las medidas de autocuidado frente a la pandemia, usando siempre nuestra mascarilla, tal como nuestro gatito. Comencemos señalando lo que queremos lograr en esta clase, siendo nuestro objetivo de trabajo analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia. El golpe de Estado de 1973 y sus interpretaciones. Para poder comprender por qué ocurrió el golpe de Estado, primero debemos reconocer que se trata de un proceso multifactorial, es decir, se debe a múltiples factores, entre los cuales se encuentra el contexto internacional, el proceso chileno entre 1958 y 1973 y la crisis político-social durante el gobierno de la Unidad Popular. Comenzaremos analizando el contexto internacional, y en él la Guerra Fría se encuentra como telón de fondo. El mundo se encuentra en el marco de la Guerra Fría, con los dos grandes bloques enfrentados por conseguir la hegemonía mundial. El presidente de turno de los Estados Unidos, John Kennedy, quiso poner fin a la influencia de la triunfante revolución cubana en los países latinoamericanos, por lo cual comienza a generar una serie de medidas que permitan detener el influjo revolucionario. Es así que en el año 1961 John Kennedy crea la Alianza para el Progreso. Esta alianza consistía básicamente en establecer una colaboración económica por parte de los Estados Unidos a los países latinoamericanos. El aporte económico llega a la suma de $20.000 millones destinados a cubrir parte del gasto social de los países de nuestro continente. No obstante, la Casa Blanca solicitará a cambio reformas económicas como sociales para atacar de raíz el descontento popular, caldo de cultivo de la revolución marxista. Por otra parte, cabe mencionar que los Estados Unidos, siguiendo los principios que conllevaron a la creación de la Alianza para el Progreso, genera la Doctrina de Seguridad Nacional, doctrina que tuvo la finalidad de impedir nuevas subversiones que pudieran seguir el ejemplo cubano. Cabe destacar que esta doctrina fue aplicada en los países latinoamericanos, en donde además se instaló el concepto del enemigo interno, que se traducirá en un anticomunismo que se manifestará fuertemente en las posteriores dictaduras militares. En cuanto al contexto nacional, dentro del contexto de la Alianza para el Progreso, el presidente Kennedy decidió el apoyo económico a la campaña presidencial de Eduardo Frei Montalva, lo cual fue de la mano de una campaña del terror en contra de Salvador Allende. El apoyo brindado por la Casa Blanca a Eduardo Frei fue de manera encubierta, principalmente a través de la CIA. El informe del Senado de Estados Unidos de 1975 nos muestra que la CIA gastó más de $2.600.000, lo cual financió más de la mitad de la campaña de Frei. Durante el gobierno de Frei, la acción encubierta continuó con más de $2 millones destinadas al gasto de elecciones parlamentarias, en infiltraciones en las universidades, sindicatos y otros grupos de la sociedad civil, además de una ayuda pública de $1.200.000. Pese a todo esto, el 4 de septiembre de 1970 triunfa en la elección presidencial la Unidad Popular con Salvador Allende a la cabeza. El programa de gobierno de la Unidad Popular tenía como objetivo transformar a Chile en un país socialista. Este camino al socialismo es lo que se conoce como la vía chilena al socialismo. La crisis político-social durante la Unidad Popular. El gobierno de Salvador Allende comenzó a desarrollar una política en la cual apelaba a que el Estado controlara la economía, por tanto comienza a nacionalizar empresas que estaban en manos privadas.
En esto destaca la nacionalización del cobre y además la consolidación de la reforma agraria iniciada por Eduardo Frei. El país durante el gobierno de la Unidad Popular se polariza. El bloque opositor desarrolla una campaña de desestabilización del gobierno y los partidos de derecha y el centro se unifican en este proceso. El proceso de boicot al gobierno de Allende se llevó a cabo con un apoyo monetario importante de parte de los Estados Unidos mediante el organismo de inteligencia, la CIA. Dicha participación ha sido comprobada tras la desclasificación de una serie de documentos de la Central Intelligence Agency publicados en los últimos años, que contempló operaciones de sabotaje, adoctrinamiento militar y la utilización de recursos financieros para apoyar propaganda a través de la prensa y de los partidos de oposición al gobierno, como el Mercurio y el Partido Nacional. Debes saber que no permitiremos que llegue a Chile un tornillo ni una tuerca. En cuanto Allende asuma el poder, haremos todo cuanto esté en nuestras manos para condenar a Chile y a los chilenos a las mayores privaciones y miserias. Carta de John Corry, embajador de Estados Unidos en Santiago, a Eduardo Frei el 10 de septiembre de 1970. Informar a los golpistas que el gobierno de Estados Unidos les dará su respaldo total en el golpe. Cable 762 de la oficina de la CIA a Santiago. Entre las diferentes acciones emprendidas por el bloque opositor se encuentran paros de camioneros, acaparamiento de productos, corte de suministro eléctrico, etc. Todo aquello conllevó a agudizar la crisis institucional y con ello la desestabilización del gobierno. Los factores sociales internos. Algunos historiadores han propuesto una interpretación que podría considerarse complementaria a las anteriormente mencionadas con respecto a las causas del quiebre constitucional en Chile y que tiene relación con las transformaciones que se produjeron en la sociedad chilena a lo largo del siglo XX. La elección de Salvador Allende vino a acelerar una serie de fenómenos sociales que se habían iniciado en las décadas anteriores. La participación de los diferentes grupos sociales iba en aumento, especialmente aquellos que durante décadas fueron marginados de la vida nacional y cuyas aspiraciones fueron gradualmente canalizadas por los partidos políticos de centro e izquierda. Los nuevos sujetos históricos. A medida que el siglo avanzaba, nuevos sujetos históricos hicieron su aparición, campesinos y pobladores. El proceso de reforma agraria, iniciada por Jorge Alessandri en 1962 y expandido por Eduardo Frei Montalva, visibilizó la problemática del mundo rural, atrasado e ineficiente, la desigualdad y pobreza en que vivían los campesinos y sus familias, siendo el objetivo mejorar esas condiciones. En este sentido, historiadores como Alfredo Jocelyn Holt afirman la existencia de un orden señorial desde el siglo XVII en Chile que se basaba en el poder económico y político de la élite chilena y que sufrió una estocada con la implementación de medidas que pretendían modificar la estructura económica y social del país, particularmente la reforma agraria. Puesto que supuso un ataque directo a la base del poder social y electoral de la clase dominante, ya que no solo implicaba la redistribución de tierras, sino también la sindicalización rural, largamente postergada por los sectores dirigentes de la derecha. Por otro lado, los pobladores fueron convirtiéndose en actores relevantes del escenario nacional. El programa de promoción popular implementado por Frei Montalva impulsó la organización de los pobladores y fomentó instancias de participación local que otorgaron experiencia y confianza a los dirigentes poblacionales para luego hacer efectivas sus demandas frente al Estado. La movilización de masas. La movilización de aquellos sectores sociales excluidos como los campesinos y pobladores, sumado al clima efervescente que se generó entre los distintos grupos de la sociedad que pugnaban, ya sea por las reformas estructurales o la mantención del orden establecido, fueron el preámbulo de la elección de Salvador Allende en 1970. Las expectativas que generó el programa de gobierno propuesto por la Unidad Popular. Como nunca antes, en la historia de Chile los sectores populares vieron más cerca la concreción de sus aspiraciones más profundas de justicia social. Era una fiesta popular, como lo ha señalado Tomás Moulian, en la que los protagonistas eran aquellos que nunca lo habían sido. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzó, cada vez fue más difícil concretar aquellas medidas que se consideraban básicas para cumplir el plan de gobierno. Según el historiador Gabriel Salazar, el inmovilismo de Allende y la imposibilidad de llevar a cabo su programa de gobierno pasaban por la disociación que existía entre el marco legal vigente de la Constitución de 1925 y la transformación estructural que proponía la Unidad Popular. Y entonces sucedió lo inevitable: el golpe de Estado, el que estudiaremos en las clases siguientes.
Ahora vamos manos a la obra. Organiza los apuntes de la clase en tu cuaderno resaltando las ideas más importantes. Responde un breve formulario sobre la clase y realiza un ensayo histórico. Lee los documentos de las páginas 186 a la 191 sobre el debate historiográfico sobre los sucesos ocurridos durante el gobierno de la Unidad Popular y el quiebre de la democracia. Elabora un texto de discusión argumentativa siguiendo las pautas presentadas en la página 192 y 193, analizando las distintas posturas presentadas por las fuentes históricas. El texto debe tener las etapas planteadas y una extensión mínima de una plana en formato digital. Ante cualquier duda para realizar tu trabajo, comunícate directamente con tu profesor. Una vez que lo tengas listo, súbelo a la plataforma y recuerda seguir cuidándote. Mantén la distancia de seguridad, evita tocarte la cara, quédate en casa, ponte mascarilla, lávate frecuentemente las manos y come sano. Recuerda mantenerte siempre al día en tus actividades en la plataforma y no dudes en comunicarte con tus profesores. Envía un correo y resuelve tus dudas. Nos vemos en una próxima clase. Espero que les haya gustado. Adiós.